La programación de hoy jueves en este primer Congreso Internacional Desarrollos en la Lingüística Teórica y Aplicada del siglo XXI. Vamos a tener el agrado de presentar a nuestro primer ponente, el profesor o el señor Víctor Arturo Martel Paredes, profesor de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de esta universidad. Ha colaborado con el Ministerio de Educación en estudios fonológicos para los alfabetos de la lengua medijal, ¿no? ¿Cómo es la lengua? ¿Sí? Medijal, ¿no? Y Amawata, correcto. Ha realizado estudios de morfología y fonología de la Xáninga y actualmente viene realizando investigaciones sobre la morfología y fonología del quechua ayacuchano. Sus intereses de investigación son la lingüística teórica y el procesamiento del lenguaje, de las gramáticas de las lenguas andinas amazónicas y del español. Lo recibimos a nuestro ponente con un caluroso aplauso. En 20 minutos le avisaremos cómo pasa. Buenas tardes. Gracias por estar acá. Bueno, el título de mi exposición, Mininismo y Fonología Plana, en realidad abarca conceptos teóricos de los últimos años y trata de reunirlos en una corriente de estudio que es nueva. Entonces, en ese sentido, quizás las explicaciones todavía están en camino, ¿no? Y lo que se ha querido hacer ahora es pues de qué manera se puede explicar un fenómeno que es bastante conocido, que es la armonía vocálica, pero a través de una aproximación que recién, bueno, tiene pues ha tenido recién cierto desarrollo, ¿ya? Por lo tanto, voy a tratar de aproximarme a este fenómeno, a este problema, a este fenómeno que si bien puede ser explicado pues, a través de otras corrientes, otras posturas, a través de la fonología plana o minimalista, queda mucho por desarrollar, ¿no? Bueno, ahora en mi exposición, esa es la secuencia que pretendo seguir. Como primero, ¿qué es la fonología? ¿No? ¿Cuál es el objeto de estudio de la fonología de acuerdo a ciertos criterios epistemológicos? Luego voy a hacer un breve repaso de lo que ha sido la fonología en los últimos 30 años, ¿no? O un poquito más atrás, con el desarrollo de la fonología generativa lineal. Luego, cómo se ha desprendido, cómo se ha alejado este desarrollo de la fonología lineal a una fonología más, de repente, más representacional, ¿no? Y de restricciones. Y de vuelta, ¿no es cierto?, hemos vuelto en los últimos años a una dimensión lineal, ¿no? ¿Por qué? Entonces hay una importancia teórica, ¿no? De por qué nosotros, la fonología ha vuelto a la dimensión lineal. Y dentro de esta dimensión, o bueno, esta aproximación lineal de la fonología, surge pues esta fonología libre de la fonética, ¿no? Que se llama, bueno, es la fonología libre sin sustancia, o una computación sin sustancia, que es lo que se está desarrollando actualmente, ¿no? Y por último, bueno, voy a ver de qué manera se podría trabajar, desarrollar, abarcar este fenómeno de la armonía vocálica, que como les dije, no está acabado, no simplemente se está viendo de qué manera podría aproximarse, que podría verse, podría observarse, y bueno, cualquier aporte, cualquier desarrollo sería bienvenido. Entonces, vamos a partir de esto, ¿no? ¿Qué es la fonología? ¿Cuáles son los principios básicos o epistemológicos de la fonología? Hyman hace este diagrama bastante sencillo, ¿no? Son dos conjuntos que interseccionan, ¿no? Y en medio de esto está la fonología, ¿no? De un lado, el lado izquierdo está la fonética, el lado derecho está la gramática. ¿Qué quiere decir esto? La fonética, ¿no es cierto?, es un espectro amplio, discontinuo, bastante caótico, ¿no?, que nosotros podemos percibir en la realidad. Pero nosotros, de alguna manera, ¿no?, a partir de ese entorno caótico, que son pues, los sonidos, los ruidos,
y cualquier otra cosa que podría, digamos, que podríamos percibir, ¿no? Logramos abstraer categorías, ¿no? Porque en nuestra cabeza tenemos ciertas unidades, unidades discretas, ciertas categorías que nos hacen comprender de alguna manera el lenguaje. Entonces, la intersección entre fonética y gramática, es decir, la gramática entendida como reglas, como unidades discretas, ¿no es cierto?, se interseccionan, ¿no?, para que en esa zona media, en esa zona que, digamos, comparten esta gramática y fonética, existan esas unidades y reglas que nos permitan entender la lengua, ¿no?, el lenguaje. Y eso justamente es la fonología. La fonología se entendía entonces como unidades discretas y reglas, operaciones, computaciones, sobre esas unidades o representaciones que son los segmentos, ¿no?, para poder construir palabras o, digamos, unidades más grandes. Bien. Y otras delimitaciones que hace Hyman, ¿no?, sobre la fonología es que bueno, ya hemos dicho eso, la fonología no es fonética, para nada. La fonética tiene su propio campo de estudio, ¿no es cierto?, que son las señales, que son las formas de articulación, de percepción, ¿no?, acústica, etc. Y la fonología no es así, ¿no es cierto? La fonología es algo más abstracto, son unidades que están en nuestra cabeza. Y por otro lado, la fonología diacrónica no es la fonología sincrónica. Muchas veces cuando nosotros estudiamos lenguas nos encontramos ante procesos que son difíciles de explicar, ¿no? Quizás que no son pues, producto pues, de una computación, un proceso que realmente está sucediendo en tiempo real, es decir, la sonorización o la nasalización, que son procesos, ¿no?, en tiempo real que suceden porque existe un proceso en la cabeza. De repente hay en las lenguas procesos que en inglés se llaman telescoping, ¿no?, es decir, que se le ha perdido rastro a una regla, ¿no?, porque ha pasado muchos años y esa regla ha quedado, digamos, qué sé yo, obsoleta, ¿no?, y hay pues productos, hay rezagos de antigua fonología en la lengua sincrónica, ¿no? Por lo tanto, hay una fonología diacrónica arcaica en la fonología sincrónica, por lo tanto, eso no puede ser explicado por la fonología sincrónica, por más que uno quiera, pues, ¿no? Y eso lo tiene que recetar el fonólogo o el estudioso de dicha lengua. Entonces, para resumir, la lengua sincrónica busca determinar las propiedades universales de los sonidos en las lenguas, ¿no es cierto?, y determinar qué sucede en la cabeza del hablante con respecto a los sonidos que emite, es decir, las mismas reglas, ¿no? Uno, los segmentos, ¿no es cierto?, las representaciones, las estructuras de esos segmentos que pueden ser a través de rasgos articulatorios acústicos o en otras teorías fonológicas que también pueden ser escritas a través de primitivos o primes, ¿no?, conocidos los primos, o sea, como unidades bastante básicas, primitivas del sonido. Y por otro lado, es determinar qué reglas se están operando con estas entidades, estas representaciones. Shear es bastante gráfico, ¿no?, al decir qué es lo que estudia la fonología. Hay una fonología amplia, y una fonología estrecha. La fonología estrecha es la computación, los procesos, ¿no es cierto?, que operan sobre estas entidades, estas representaciones, ¿no? Eso lo podemos ver en la parte de abajo. En la parte de abajo tenemos ABA, que es, digamos, las unidades melódicas, ¿no es cierto? Son los segmentos que ocurren en los enunciados lingüísticos. Muy bien. Eso, digamos, la edición o de repente la asimilación o el préstamo de rasgos sucede en esta hilera, ¿no? Más arriba, donde vemos las X, que serían pues la cadena temporal, ¿no es cierto?, el esqueleto temporal que están, digamos, asociadas a las cadenas, a las unidades melódicas, suceden otros fenómenos, ¿no? Suceden fenómenos de posición, es decir, posición coda, posición índice de palabra, posición media de palabra, que también repercuten en la pronunciación de la unidad lingüística, ¿ya? Pero eso, véanlo bien, la pronunciación, digamos, la emisión de esas unidades lingüísticas ya no son parte, digamos, de la computación, ¿no? Sino que son propiamente más producto de una fonética, más producto pues, de una articulación, más producto de un tiempo real, ¿no? No es que sea pues, una computación estrictamente hablando.
y más arriba tenemos efectos sobre la cadena de sonidos por cuestiones de acento, por tono o por otros fenómenos suprasegmentales. Entonces fíjense que Scheer, al hablar de procesos fonológicos, lo que ha hecho es delimitar, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre con una fonología estrecha, es decir, justamente la computación, los procesos que ocurren en la primera hilera melódica, ¿no es cierto?, y lo que ocurre después del esqueleto temporal. Lo que ocurre después del esqueleto temporal no pertenece a ciencia cierta, digamos, digamos, específicamente a la fonología estrecha, a lo que nosotros queremos estudiar, o lo que vendría a ser la fonología formal, ¿no? Si nosotros queremos, pues, hablar sobre la prosodia o de repente fenómenos suprasegmentales, bien, puede ser, pero tenemos que tener en claro que esta fonología es muchísimo más amplia, ¿no? No solamente tiene que ver con la computación misma de los fenómenos que ocurren en la cadena melódica, sino más arriba, ¿ya? Entonces eso tiene que quedar claro y definirlo bien en nuestros conceptos, en nuestro marco teórico. Así que nosotros queremos avanzar una teoría sobre una lengua, ¿no? Describir una lengua. Bien. Y Oden, él justamente habla sobre cuál es la motivación de elaborar una teoría formal de la fonología. ¿A qué se refiere? Bueno, después de asumir que la gramática es una propiedad modular de la cognición, no estamos hablando de la facultad de lenguaje como propiedad, digamos, modular, separada de lo que es, digamos, la memoria, ¿no? No sé, lo matemático, ¿ya? Debemos indagar en la mejor conceptualización de las reglas o restricciones que operan sobre un conjunto limitado de representaciones. Una teoría es un sistema de conceptos jerárquicamente relacionados. Los conceptos fundacionales deben ser establecidos firmemente como correctos antes de dirigir conceptos de alto orden sobre esa base. Lo que quiere decir es que primero tenemos que estar seguros sobre qué conceptos, ¿no?, vamos a trabajar una fonología, ¿no? ¿Qué son las representaciones? ¿Cómo están constituidas las representaciones en rasgos o primitivos? ¿Ya? Y las reglas, ¿no? ¿Cómo vamos a formular las reglas? ¿Van a ser reglas o van a ser restricciones? Y luego, a partir de esos conceptos básicos, recién podemos elaborar otros conceptos, ¿no?, de manera jerárquica, ¿no? Luego dice, no solo debe ser contradicho por los hechos, ¿no?, de nuestra teoría. Debe ser también conceptualmente simple para escribir estos hechos, ¿no? Entonces, la forma como nosotros podamos postular un concepto, una explicación de la fonología de una lengua tiene que ser sencilla, ¿no? No tiene que tener tantas articulaciones y entreveraciones teóricas, ¿no? Tiene que ser bastante sencillo. Lo más sencillo es lo mejor. Y finalmente, si se estudia la computación, es decir, las reglas, entonces las afirmaciones sobre el comportamiento del sistema amplio del sonido son irrelevantes, a menos que directamente prueben algún hecho sobre dicha computación. Entonces, esto es bastante importante, ¿no? Muchas veces hemos esgrimido argumentos sobre algún proceso fonológico de acuerdo a la posición del segmento en la palabra, posición coda, índice de palabra, o de repente el acento, digamos, el tono, pero si recordamos este diagrama, ¿no?, hay fenómenos que escapan a la computación fonológica. Entonces tenemos que ser bastante claros en qué es lo que vamos a escribir, si vamos a escribir una fonología amplia o una fonología estrecha. Bueno, otro punto que quería hablar, ¿no?, es, bueno, un brevísimo repaso de la fonología de hace 30 años, ¿no? Desde hace 30 años se ha venido revolucionando el lingüístico, ha venido cambiando de acuerdo, pues, a ciertas limitaciones, ¿no? La fonología degenerativa lineal, ¿no?, la conocemos de Chomsky, del 68, ¿no?, con Halley, que, bueno, propuso, pues, una serie de rasgos articulatorios y acústicos, ¿no?, para los sonidos, y estos iban a ser, pues, procesados de acuerdo a reglas formales. El gran problema de Chomsky fue que estas reglas sobregeneraban, ¿no es cierto? Producían, pues, descripciones de lenguas inexistentes, ¿no? Entonces, ante este problema, muchos fonólogos decían, pero bueno, si es que no se puede formular una teoría, o bueno, esa teoría predice, pues, fenómenos que no ocurren, vamos a formular una teoría más natural, más correcta, más apropiada al fenómeno. Entonces surgen las representaciones, ¿no? Las representaciones, o la fonología no lineal o segmental, buscan justamente plasmar, de acuerdo a diagramas, ¿no?, esas representaciones, cómo es que la lengua se articula en tiempo real, ¿no? Es decir,
la cadena secuencial de sonidos se van pues articulando y van pues propagando, digamos, rasgos, ¿no? De manera secuencial, ¿no? De manera adjunta, adyacente, ¿ya? Y eso es acompañado de condiciones, ¿no? Eso es muy importante porque va acompañado de la sintaxis, ¿no? La sintaxis también era pues una teoría de reglas, pero se dieron cuenta que a través de reglas también sobregeneraban, por lo tanto pasaron pues a una diagramación, ¿no? de niveles de representaciones donde se aplicaban condiciones, ¿no? Muévase alfa, pero también tenemos la teoría teta, qué sé yo, ¿ya? Y a la par, la fonología también copió esto, ¿no? Es decir, además de digamos, la secuencialidad, ¿no es cierto?, de las reglas que se suceden una tras otra, también vamos a tener condiciones, ¿no? El principio de contorno obligatorio, el no cruce de líneas. Tengo poco tiempo, ¿ya? En fin, ya sabemos más o menos cómo es el desarrollo de la fonología durante los 30 años, ¿no? Llegó en los 90 la optimalidad, que son restricciones, etc. Pero después de eso llegamos nuevamente a la linealidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las teorías de Kane, ¿no? Y luego Chomsky, y luego Harry Marans y Raimi en lo que es fonología, los teóricos se dieron cuenta que la linealidad es una dimensión bastante importante en la derivación, ¿no? Ustedes saben bien que después de la derivación sintáctica, jerárquica, se llega a un momento en el cual toda esta jerarquía, estas representaciones, ¿no? Asimétricas de la sintaxis tienen que colapsar a una linealidad, ¿no? Entonces esa linealidad tiene que ser aprovechada por la fonología. Eso no se hizo. Entonces esa linealidad tomó importancia nuevamente la década pasada, ¿no? A partir de la sintaxis y la fonología. Los fonólogos escucharon esta importancia de la linealidad y nuevamente plasmaron teorías, aproximaciones de cómo se puede estudiar la fonología, ¿no? De acuerdo a la linealidad, ¿no es cierto?, la fonología en un sentido lineal, lejos o, digamos, apartada de la fonética. Entonces, Nevins, Reyes, Melot y Samuels, en sus respectivos trabajos, idearon una forma que es la de buscar y copiar. Buscar y copiar son dos operaciones primitivas, ¿no? Alejadas de lo que es, digamos, aplicaciones articulatorias o fonéticas, ¿no? Es una propuesta que busca explicar las modificaciones o los procesamientos sobre las entidades segmentales, ¿no? A través justamente de procesos primitivos, ¿no? Entonces, ese buscar y copiar se parece también a los que solamente los que han estudiado sintaxis, a la Green, que es la concordancia, ¿no? Pero a diferencia de la Green, de la sintaxis, y la Green, la sintaxis es la cuestión de la concordancia a través del mando C, ¿no? Es una estructura superior, busca de alguna manera los rasgos para chequearse de un constituyente que está más abajo. En cambio, en la fonología lo que se hace es el buscar y copiar, es aprovechar la secuencialidad de la precedencia de los segmentos, ¿no? Para buscar un rasgo o un primitivo que pueda llenar, ¿no es cierto?, al segmento que le falta llenar rasgos, es decir, un segmento subespecificado, ¿no? Los que conocen esa teoría de la subespecificación, hay segmentos que todavía no han completado sus rasgos para salir a la superficie, ¿no? Entonces necesitan completar sus rasgos y para completar esos rasgos buscan algún rasgo en los segmentos que ya están completos, que están satisfechos en cuanto a rasgos articulatorios, acústicos, etcétera, ¿no? Para completarlos. Entonces, con esa idea, dicen, bueno, vamos a utilizar esta secuencialidad, esta precedencia de segmentos para poder explicar, pues, ¿no?, ciertos fenómenos, y por ejemplo la armonía vocálica es uno de ellos, ¿no? Bueno, brevemente, todos hacemos esa armonía vocálica, ¿no? Ese es, digamos, el compartimiento de rasgos para algunos segmentos que de repente ya están especificados o le falta especificar sus rasgos, ¿no? En el quechua ocurre esto. Por ejemplo, hay en la primera palabra apapurani, ¿no es cierto? Tenemos el pu, que es un aplicativo, pu,
Pero vemos en la parte B que este apapacurani, ¿no es cierto? De alguna manera esa pa se ha disimilado, ¿no? Es decir, no resulta como una U, no solo se lo pronuncia como una U, sino como una A. Y en la parte C, lo más extraño todavía es que se ha añadido otro morfema derivativo, el mu, que es un translocativo, pero antes de eso, que está la K y la PA, ¿no? Que si ustedes contrastan con la parte A y la parte B, habían salido de superficie como PU y Q, ¿no es cierto? En A emerge como PU y en B emerge como Q. Entonces, ¿qué pasa? Al parecer, bueno, es un intento de explicación que se me ha ocurrido, es que hay un límite, ¿no? El mu es una especie, o el morfema límite de la derivación verbal. Digamos, el límite de la derivación verbal está hasta el morfema de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la parte A, ra es el tiempo pasado, en B otra vez ra es el tiempo pasado, y en C otra vez tenemos a ra como el tiempo pasado, ¿no? Se me ha pasado un poco ahí. Entonces, hasta cierto espacio, hasta cierto segmento, tenemos una derivación verbal, ¿no? El morfema verbal y sufijos derivativos, o derivativos verbales, ¿no? Y hasta ese límite, ¿no? Tenemos un tropiezo.